Continuando con el desarrollo de ejercicio, en su quinto recorrido necesitamos hallar su componente en X y su componente en Y del vector E, que nos hace referencia al último recorrido, que el ejercicio nos indica que son 685 metros a 45 metros al sur del este. Eso significa que el vector lo vamos a encontrar en el eje negativo de Y, porque está al sur. Al sur, el norte es el eje positivo y el sur es el eje negativo de Y. Entonces, para hallar sus componentes, en X decimos que es el valor de 685 metros por el coseno de menos 45 grados. ¿Por qué menos 45 grados? Porque el vector está en la parte negativa del eje Y. De lo contrario sería el coseno de sumar 90 más 180 más 270 más 45 grados. O 360 menos 45 grados. Por eso es el coseno negativo de 45. En tal razón, 645 metros por el coseno de menos 45 va a ser igual a 685 metros por 0,70, que nos va a dar 480,2 metros. De la misma forma, para su componente en Y, va a ser igual a 685 metros por el seno de menos 45 grados, porque está en la parte negativa. Es igual a 685 metros por menos 0,70 y nos va a dar un resultado de menos 480 metros. Esto es decir, que su componente en X y Y, o a lo que podemos decir que su componente Y en J es 480,2 metros y menos 480,2 metros en J, como nos lo muestra la gráfica, pero lo vamos a ver más directamente en GeoGebra. Vamos a ver acá exactamente. Continuando con el desarrollo de ejercicio, nos piden determinar el vector del desplazamiento total de los turistas en la carrera de observación, calcular su magnitud y su dirección. Entonces, para calcular el vector resultante de la suma de todos los vectores del recorrido, nos dicen que el vector, la suma de un vector, es la suma de sus componentes en X y de sus componentes en Y. Esto es decir, que el vector resultante, de acuerdo a la fórmula que teníamos acá, que es la de la suma, de los vectores, vamos a reemplazar los valores la suma de los valores, que a su vez la podemos digámosle que definir por la suma del vector 1 más la suma del vector 2 más la suma del vector n. Va a ser igual a la suma en sus componentes es x de x1 más x2 más xn, en nuestro caso es x1, x2, x3, x4 más x5, más y la suma de sus vectores en el componente de Y en Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 para nuestro caso. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que 814 metros que nos dio en X el vector A y el vector B en 360,9 metros y más el vector C en su componente X 641,75 metros más en su componente X el vector D
menos 44 metros, más el vector E en su componente X, que es de 482,2 metros. Y ahora realizamos la suma de sus componentes en Y y decimos que para Y teníamos que 0 metros más el vector B 164,41 metros en su componente Y más el vector C en su componente Y, que es 400,15 metros, más el vector D en su componente Y, que es 0 metros, más el vector E en su componente en Y, que es menos 480,2 metros. Y hacemos la operación matemática. El componente en X nos suma 1852,85 metros en su componente en X y 84,36 metros en su componente en J. Por tanto, el vector resultante nos quedaría 1852,85 metros en Y 84,36 metros en J. Esta sería la respuesta. Lo podemos ver en GeoGebra. Para verlo más detalladamente, lo tenemos acá. Tenemos nuestro vector A, nuestro vector B, nuestro vector C, nuestro vector D y nuestro vector E. Y como resultado, nuestro vector resultante en color agua marina, Continuamos. Ahora continuamos con la magnitud del vector resultante. La magnitud del vector resultante está definida por la raíz cuadrada del componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado, reemplazando nuestros valores del vector resultante, del valor resultante, que son 1852,85 metros elevado al cuadrado más 84,36 metros elevado al cuadrado, nos queda que el vector resultante va a ser la raíz cuadrada de 3.440.169,73 metros cuadrados. Esto nos da un valor de 48.651,34,7 metros. Por último, en el paso B, vamos a calcular la dirección. Y la dirección se entiende como la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto del vector. Quiere decir que lo podemos calcular con la tangente del ángulo en sus componentes de Y sobre X. Por lo tanto, el vector, la tangente del ángulo, va a ser igual a su componente en Y, que es 84,36 sobre su componente en X, y quiere decir que su tangente del ángulo va a ser igual a 0,045. Si despejamos A, va a ser igual a tangente de la menos 1 de tangente a la menos 1 de 0,045. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual
a 2,57 grados, como lo podemos ver aquí en GeoGebra, y lo podemos ver acá más detalladamente. Acá. Acá lo vemos un poco más detallado. Perdone. Acá, 2,61. Ese es el ángulo del vector resultante. Hacemos la representación en GeoGebra. De nuestros valores, de nuestros recorridos, y lo podemos comprobar en acá. Eso es todo para la solución del ejercicio número 5, que comprendía el cálculo de la suma de los recorridos de la agencia de viajes propuesto por la agencia de viajes. Muchas gracias.